Sí, es lo que también quiero revisar porque estoy buscando para ver el chat. Pero No, no lo podemos ver ni Diego, ni yo, ni David. al parecer ya. Ya pude entrar. Sí. Perfecto. Sí, entonces un par de minutos para que piensen esta posición y pues lo revisamos. Ok. Recuerden que estamos viendo esta primera posición. Vamos a ver en realidad dos posiciones importantes. La otra se subdivide eh, en varios diagramas. Entonces, esta primera posición que vamos a estar revisando, van a jugar las blancas de nuevo para que lo tengan en cuenta eh, y entablan, ¿vale? Pero acuérdense que no es viable la coronación inmediata porque simplemente habíamos visto esta variante de alfil F5, rey C7, alfil por, rey por, y el peón habíamos dicho que se escapa. Entonces, no hay que hacer las jugadas directas como nosotros creemos que sería la solución, sino tenemos que encontrar una forma alternativa para poder entablar esta posición. Eh, hay que tener cuidado porque este peón pues, se puede escapar muy rápidamente, entonces hay que tener en cuenta que no podemos dejar que el peón se vaya y al mismo tiempo tenemos que amenazar siempre con nuestra coronación. Entonces, pues a ver si logran ver la solución en esta posición. Y si, bueno, en un par de minutos revisamos cuál es la solución de esta composición, ¿vale? Entonces, si tienen ahí alguna idea, lo pueden escribir en el chat y lo vamos a estar revisando. ¿Ok? De nuevo, entonces, la idea es simplemente evitar, bueno, a grandes rasgos, para que tengan en cuenta eso, es evitar que este peón se escape, pero tampoco podemos ser tan directos, ¿vale? Entonces, en lo que lo piensan, les voy a dar una segunda variante para que la tengan en cuenta. No podemos hacer simplemente una jugada como rey de 6, tampoco en esta posición, simplemente porque en esta posición nos van a hacer alfil F5, jugando esta jugada, parece que vamos a llegar a alcanzar al peón. El problema es que ahora el alfil va a cubrir la coronación y además defiende el peón. Ahora, pues simplemente las negras van a acercarse y después de una jugada del estilo rey C5, el problema es que nos van a comer nuestro peón y ahora con alfil y peón es una posición pues muy ganada, ¿vale? Entonces no podemos hacer una idea tampoco tan directa de decir, bueno, primero voy a coronar, no funciona coronar, y además decir, bueno, ahora voy a defender el peón, pues tampoco, porque ahora el alfil nos va a evitar nuestra propia coronación y al mismo tiempo nos va a defender el peón de B7. Entonces, tenemos que hacer una cosa alternativa diferente a esas dos ideas o una combinación de ambas también puede ser. Entonces, un minuto simplemente y vemos la solución. Bueno, pues espero se animen después de las dos explicaciones que nos acaba de dar Diego. Y obviamente el alfil de casillas blancas pues quiere evitar la coronación y defender a su peón. ¿Cómo evitamos que haga el negro esa jugada? Muchas veces no solamente hay que pensar, ¿no, Diego?, en nuestro objetivo, sino en obstaculizar el objetivo del contrario. Si el objetivo del Exactamente. contrario nos hace perder o nos hace perder la ventaja o etcétera, pues entonces el plan y este ejemplo que nos está poniendo Diego, pues es bastante interesante porque nos abre un poquito la mente a tener diferentes tipos de planes. Siempre queremos ganar, siempre queremos ir con nuestro objetivo, pero en este ejemplo de hoy, nuestro objetivo no va enfocado a las dos ideas que ya mencionó Diego. No es tratar de ganar y tratar de promover el peón, porque esas dos no van a funcionar con la jugada que ya mencionó hace el NEF. Entonces veamos Exactamente. si alguien se ha animado ya de los que están. Sí, de hecho es lo que estaba revisando. Igual vamos a revisar
esta solución. Es bastante interesante, a mí me parece muy bonita. Vamos a ver cómo es que se juega esto. La forma correcta es con la jugada rey C8, una jugada muy fuerte en la posición, muy antinatural. De hecho, es una posición, una jugada que realmente te obliga a salir de la caja en realidad. ¿Por qué? Porque simplemente queremos parar el peón y ahora estamos alejándonos del cuadrado mágico. Habíamos dicho, ¿qué es el cuadrado mágico? Bueno, van a dibujar una diagonal hasta la coronación y luego van a unir esas esquinas. Van a hacer esto. Y nos habíamos dicho que si el rey toca el cuadrado mágico, alcanza el peón. Y ahorita nos estamos saliendo del cuadrado mágico, es completamente antinatural. Justamente por eso es una muy buena jugada. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que no queremos que el peón sea defendido por el alfil en C8, sino queremos que esté vulnerable el peón. Por lo tanto, lo obligamos a que se tenga que mover. Con la jugada B5 parece que se está escapando, pero el problema es que, bueno, y la gran ventaja es que ahora tenemos una jugada muy fuerte como rey de 7. Y ustedes pueden preguntarse, oye, pero rey de 7 no tiene mucho sentido, porque ¿no? pues simplemente ya estábamos en D7, perdimos dos tiempos, porque estamos haciendo este tipo de jugadas tan raras. Bueno, simplemente porque ahora ya el peón, al no estar en B7, simplemente no va a ser defendido por el alfil en C8. Aquí las negras obviamente van a jugar B4, quieren coronar, entonces la idea que van a seguir las negras, y nosotros vamos a también querer coronar. Por lo tanto, hacemos la jugada rey de 6, muy buena jugada con signo de admiración. ¿Por qué es una muy buena jugada? Bueno, simplemente porque ahora sí estamos amenazando con la coronación en C8 y las negras tienen que evitarlo con la jugada alfil F5. La jugada alfil F5 ahora no funciona tan bien porque tenemos la jugada fuertísima rey E5 con signo de admiración y la ventaja es que ahora nos estamos amenazando el alfil de F5 para comerlo. Supongamos que las negras quieran hacer B3 o algo por el estilo, vamos a comernos el alfil y vamos a coronar nuestra dama. Entonces aquí, bueno, llegamos a una posición de este estilo donde comúnmente decimos que es igualdad, por lo tanto aquí es una posición de tablas, que es lo que queríamos, entablar la posición. Eh, Otra variante, y de hecho es la variante más fuerte de las negras, es hacer alfil C8. Pero ¿qué habíamos dicho y cuál era el tema que estábamos viendo el día de hoy? Pues el tema es el cuadrado mágico. Entonces acuérdense que cómo dibujamos el cuadrado mágico es en diagonal hasta la última fila y después unimos las esquinas. Y habíamos dicho que si el rey toca alguna de las casillas de ese cuadrado, va a alcanzar al peón. Por lo tanto, aquí tenemos la jugada rey de 4, entramos al cuadrado mágico y por lo tanto vamos a poder parar al peón. Es un diagrama que a mí me gusta mucho, me parece un diagrama muy bonito porque justamente nos está obligando a salir de nuestras ideas naturales. De hecho, este tipo de posiciones donde tenemos que primero obligar al rival a que tenga que moverse, parece muy antinatural, pero tiene mucho sentido y mucho significado, al menos en problemas, vamos a decirle, cotidianos, no, al menos no tan cotidianos, pero donde nos vamos a enfrentar eh, utilizando lógica o un razonamiento lógico, porque tenemos que generalmente salir de la caja normal, ¿no? O sea, muchas veces problemas se resuelven rodeando el problema, no atacándolo directamente. Entonces me parece un problema muy bonito de finales, es una composición de nuevo, y bueno, este era el primer ejemplo que les tenía para que lo estuvieran revisando. Vamos a ver un segundo ejemplo que a mí me parece el tema grueso del día de hoy. ¿Qué es este problema de aquí? Esta posición de aquí. El tema en sí se le conoce como el pensamiento esquemático, ¿vale? Esta es parte de las herramientas técnicas que utiliza el entrenador ultra conocido Jacob Agard, un entrenador inglés considerado el top de los mejores tres entrenadores de la historia, junto con Matt Borewski. Entonces Agard es una leyenda pues en el entrenamiento de ajedrez. Vamos a ver esta posición. ¿Vale? Que es el pensamiento esquemático. Y ustedes pueden preguntarse, oye, Diego, ¿qué rayos es el pensamiento esquemático y por qué hablas chistoso? Bueno, hablo chistoso para los que hayan entrado apenas, porque pues ando un poquito afónico, espero que no sea tan molesto escucharme así, pero bueno, eso es un tema extra, ¿vale? ¿Qué es el pensamiento esquemático? Bueno, el pensamiento esquemático es literalmente imaginar dónde nos gustaría poner nuestras piezas. Así tal cual, o sea, es como agarrar nuestras piezas mentalmente y decir, oye, ¿dónde me gustaría ponerla? Porque pues ahí tengo un plan, ¿vale? Entonces las herramientas técnicas sirven para eso, para crear planes. Entonces, aquí pues, ¿qué queremos hacer? Bueno, primero tenemos que evaluar la posición, o sea, decir, ¿quién tiene la ventaja? Entonces, pues lo general y lo recomendable que se llega a hacer es decir, bueno, ¿quién tiene más material? Aquí es evidente que el que tiene más material son las blancas. ¿Por qué?
porque siempre se nos ha dicho que los peones valen un punto, las piezas valen 3 puntos, las torres 5 y las damas 9. Entonces, aquí, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 7, 3, 3 y 1. Entonces, solamente sumamos y las negras tienen 5, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene la ventaja? Pues el que tiene la ventaja son las blancas. Entonces, este tipo de temas va a ser muy útil cuando ustedes tengan ventaja. Cuando ustedes no tengan la ventaja, también lo pueden utilizar, pero ahí van a ser de una manera diferente, buscando el contrajuego. Ahorita lo que estamos haciendo es buscar la iniciativa, que la iniciativa siempre se va a utilizar mientras tengamos la ventaja, ¿vale? Entonces, aquí ya nos dimos cuenta que estamos mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues es imaginarnos, preguntarnos, ¿mis piezas están en su mejor casilla? O sea, ¿están haciendo algo en este momento? Si se dan cuenta, no tanto. O sea, de hecho es una posición un poquito extraña esta segunda posición. ¿Por qué? Porque el caballo en C1, pues, no tiene una muy buena pinta ahí. O sea, está defendiendo la coronación, pero no nos gusta tenerlo ahí. El alfil, pues tampoco está haciendo nada, ¿no? O sea, como que, ¿qué está atacando? No está atacando nada y solamente está defendiendo F4, pero tampoco es algo eh, tan importante que la esté revisando ahí la casilla F4 y que la esté vigilando. El rey de G1, de nueva cuenta, tampoco está haciendo nada. O sea, ¿qué defiende? No defiende ni siquiera el peón y tampoco evita la coronación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una buena pregunta. Entonces, de nuevo, aquí me parece interesante revisarlo. De hecho, les voy a dar la solución de una vez para que nos dé tiempo de revisar toda esta secuencia. Y entonces, pues, espero que no quedarme sin voz. Espero que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, es preguntarme, ¿está alfil? Entonces, si no está en su mejor casilla, ¿dónde me gustaría tenerla? Bueno, pues si se dan cuenta, el caballo aquí no es un muy buen caballo porque pues está en el borde del tablero. Acuérdense que siempre los caballos en el borde del tablero son caballos tristes, ¿no? Es lo que nos han dicho siempre. Entonces, pues hay que cubrir la casilla de coronación con nuestro alfil y el caballo ya puede moverse. ¿Dónde me gustaría tener el caballo? Bueno, pues el caballo me gustaría tenerlo aquí en F4. ¿Por qué en F4 se preguntarán? Bueno, en F4 defiende el peón de H3 y ataca al rey de H5. Entonces, un caballo que en C1 no hace mucho y en F4 tiene una labor tanto defensiva como ofensiva. Y por último, el rey. ¿El rey dónde me gustaría tenerlo? Bueno, el rey me gustaría tenerlo por el momento en G3. ¿Por qué en G3? Bueno, simplemente para que el rey, cuando yo deja que con el caballo en F4, no se vaya a atacar mi peón directamente y me vaya a tratar de comer el peón, porque eso sería algo catastrófico en esta posición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta posición? Bueno, ya tenemos el plan. ¿Qué era el plan? El plan es decir dónde quiero posicionar mis piezas. Entonces ya dije, mi alfil que esté cubriendo la coronación. O sea, puede estar aquí, aquí, aquí o aquí. Pero en F4 no lo quiero poner. ¿Por qué? Porque esta casilla va a ser destinada para mi caballo. Entonces, el alfil va a estar aquí, 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 o aquí en B2, el caballo en F4 y mi rey en G3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente maniobrar para llegar a la posición deseada. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente con la jugada alfil F4, simplemente pues pongo primero mi alfil en la diagonal que yo quería ponerlo. Aquí las negras hacen rey H4, me están amenazando el peón y no hay problema, ¿no? Aquí simplemente hago una jugada como rey H2, que es una jugada bastante buena, defendiendo y además acercándome a la posición deseada de mi rey, que es la casilla G3. Las negras hacen alfil de 5 pues, simplemente para mover algo. Aquí hacemos caballo de 3, ya la segunda parte del plan lo vamos a llevar a cabo, que es llevar a mi caballo F4, pero obviamente las negras no me van a dejar tan fácil pues el plan, a realizar mi plan. Hacen la jugada alfil C4, aquí no puedo hacer caballo F4 porque pues, simplemente está ocupada la casilla, por lo tanto tengo que retroceder con una jugada como caballo 1. Estoy atacando al peón, tiene que defenderlo con una jugada como alfil B3, y ahora sí hago una jugada como caballo F3. ¿Por qué caballo F3 es una buena jugada? Pues simplemente porque queremos poner nuestro rey en G3. Por lo tanto, caballo F3 tiene mucho sentido. Aquí las negras están obligadas a retroceder y ahora sí llevamos nuestro rey a la casilla deseada, que es la casilla G3. Aquí ya no, el rey no va a podernos estar molestando con algunos rey H4 porque ya está mi rey en una buena casilla. Y ahora simplemente tenemos que llevar el caballo que donde lo queríamos, pues a F4. Por lo tanto, pues nuestro plan va a ser llevar el caballo F4. Nos hace una jugada como alfil D5, simplemente pues nos quitamos, hacemos caballo E4, presionamos los dos peones, las negras hacen una jugada como alfil E4, y ahora sí, quitamos el alfil, ¿para qué? Para dejar la casilla libre para nuestro caballo. Entonces simplemente las negras pues hacen cualquier cosa.
quieren evitar que hagamos caballo I2 para caballo F4, pero pues también tenemos la vía caballo E6, que es una muy buena jugada en esta posición. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a poder llegar a F4 de una buena manera. Simplemente hacen alfil C4 y ahora sí, caballo F4, una muy buena jugada en esta posición donde ya llevamos a cabo nuestro plan deseado, que era poner nuestro rey en G3, nuestro caballo en F4 y nuestro alfil en C1. Entonces llegamos a esta posición y ustedes podrán preguntarse, oye Diego, ¿aquí qué hago, no? O sea, ya es cierto que llevé a cabo mi plan, pero pues simplemente no logré nada, ¿no? O sea, mis piezas están mejor, pero quiero ganar, ¿no? Entonces aquí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Las blancas es una jugada muy buena, que es la jugada H4 jaque. En este jaque tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es? Que ahora está forzado el rey H6 y se dan cuenta, el rey no puede ir ni a G5 ni a H5. Entonces aquí el peón es prácticamente intocable. Por lo tanto, nuestro rey ya se puede mover. Antes tenía que estarlo cubriendo, defendiendo, ahora ya el peón es independiente. Entonces ahora ya tenemos nuestro rey para poderlo movilizar a otro lado. Y entonces ahora la pregunta importante es, ¿dónde llevar nuestro rey? Entonces me parece interesante que lo piensen un poquito. Así aprovecho para sonarme un poquito porque me están molestando un poquito la nariz. Entonces, en lo que piensan esto, un par de minutitos en lo que voy rápido tantito aquí afuera y regreso, pues aprovecho que ustedes piensen cuál sería el plan que tienen que seguir las blancas con su rey. Tienen que movilizar el rey. ¿Dónde lo pondrían para que haga más cosas de lo que está haciendo ahorita? Que ahorita pues ya no está haciendo prácticamente nada. Entonces piénsenlo un par de minutitos en lo que voy y vengo rapidísimo y lo revisamos. Entonces, si lo logran ver, me gustaría mucho y ahorita que regrese, lo revisamos. Entonces, pues mientras, no sé, ahora piénsenlo un momento y voy y vengo rapidísimo. Entonces, espero Sí, que no sea nada molesto. Regreso ahorita. perfecto. Suénate a gusto, entendemos que Diego está constipado y pues bueno, nos quedamos aquí tratando de resolver cómo continuar en esta posición, tanto la primera que nos puso Diego, sumamente interesante, y como esta de pensamiento esquemático. Primero, trazar un plan, ¿qué es lo que nos permitió haber trazado un plan tan tranquilamente como en esta ocasión? Pues ustedes pueden ver, estamos ya en un final. ¿No? No es lo mismo en la apertura o en el medio juego, donde hay muchas piezas y muchas posibilidades de movimiento. Aquí en este final, pues lo que nos dice Diego es que tranquilamente podemos y pensar en el sitio ideal en el que queremos a nuestras piezas para poder sacar ventaja. Y lo que permite hacer esto es que el contrario pues no tiene muchas jugadas posibles, ¿no? El rey tiene que estar cuidando al peón que quiere coronar, el alfil tiene que estar defendiendo a sus dos peones, ¿verdad? Y eso hace que nosotros pues maniobremos, como lo mencionó Diego, hasta llegar a esta posición. Y ahora sí, una vez sonada la nariz, Diego se incorpora a ver si tienen alguna idea de cómo continuar. Nuestras piezas están en posiciones ideales y a partir de aquí, como decía Diego, el rey ya no puede acercarse a atacar al peón, están todas las casillas cercanas al peón controladas por el blanco. Y otra cosa importante, ¿no? Que el blanco no puede atacar a las casillas, perdón, a las piezas, el negro no puede atacar a las piezas blancas porque están en casillas negras. Y la única pieza movible, porque los peones están frenados, es el alfil de casillas blancas. Entonces están en excelente posición las piezas blancas, no pueden ser atacadas por las negras y esto les permite hacer al blanco el plan que se les antoje. ¿Cierto, Diego? Exactamente. Exactamente. De hecho, es algo bien importante que se den cuenta. Aquí se dan cuenta el caballo no se puede mover. O sea, nuestro caballo está en su mejor casilla. Si simplemente lo movemos como caballo G2, el problema es que bueno, las negras van a ser rey H5 y ahora nuestro rey tiene que estar a la defensiva del peón. No es algo que queremos hacer. Por eso mismo el caballo no se tiene que mover. El alfil sí se puede mover, pero siempre tiene que estar cuidando la coronación del peón. Por lo tanto, el alfil pues siempre va a estar en estas tres casillas, bueno, estas cuatro casillas. No es algo muy, como muy recomendable porque no estamos consiguiendo nada. Entonces tenemos que mover, ¿qué nos queda? Pues el rey. El rey es el que se tiene que movilizar para poder progresar de alguna manera. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, esta es una partida real. De hecho, esta partida sí se jugó, lo cual me parece todavía más impresionante. O sea, no es una creación de alguien, sino es una partida que sí realmente se jugó. Ahorita no tengo el dato de los jugadores de blancas y de negras, pero probablemente lo escriba después de la,
de la grabación para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Pero porque, o sea, ¿qué quiero llegar a esto? Pues que simplemente es una posición que muchas veces cuando son composiciones, acuérdense, ¿qué es una composición? Bueno, una composición es aquella posición o esquema que crea alguien. O sea, que ya está creado para que todas las piezas tengan un propósito. Esta, al tratarse de una partida de real, es todavía más impresionante. ¿Por qué? Porque eso nos quiere decir que el ajedrez efectivamente puede llevarse a este tipo de conceptos que muchas veces al estudiar podemos pensar que son como conceptos muy mágicos y que simplemente no van a llevarse a cabo durante una partida. Pero aquí, pues sí, ¿no? O sea, perdón, aquí sí se está llevando a cabo en una posición real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, simplemente si se dan cuenta, eh, ¿qué pasa con el rey negro? ¿Se puede mover? Pues sí se puede mover, pero solamente a dos casillas, que es la casilla G7 y H7. A todas las demás otras casillas, como G6, G5 o H5, el problema es que aquí el rey no puede moverse a esas casillas porque pues están siendo defendidas por piezas de las blancas. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de las blancas? Pues el plan de las blancas es ganar. ¿Y qué mejor que ganar que darle jaque mate al rey? ¿Cómo le vamos a dar jaque mate al rey? Acuérdense que para dar jaque mate al rey, el rey tenemos que darle jaque y además no se puede mover. Por lo tanto, tenemos que evitar que estas dos casillas sean viables para el rey. Entonces, ¿cómo le quitamos esas dos casillas? Sencillo, poner un peón, un peón, un rey, ya sea o en G8 o en H8. Cualquiera de las dos casillas es una buena casilla del rey. Entonces, si llevamos nuestro rey a cualquiera de estas dos casillas, prácticamente si le damos jaque, va a ser jaque mate. ¿Por qué? Porque el rey ya no va a tener ninguna casilla por donde moverse. O sea, no va a tener la casilla G7, ni la casilla H7, ni la casilla G6, ni G5, ni H5. Entonces, si le damos jaque con una jugada como alfil B2, alfil G7, sería jaque mate. Por lo tanto, pues hacemos ese plan, simplemente hacemos la jugada correcta es alfil B2, bueno, ya para tener la casilla G7 para poderle dar mate, aquí realmente no es tan importante, podemos hacerla después. Aquí es como el orden de jugadas no es tan relevante. Simplemente las negras deciden hacer una jugada como alfil A6, rey F2 en esta posición. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestro plan? Bueno, va a ser ir por las casillas negras hasta la casilla G8. Pues simplemente hacemos el plan, que es hacer rey E3, las negras se tienen que quedar quietas, prácticamente no pueden hacer nada. Rey E5, alfil B7, rey E5, y ahora estamos presionando al peón de F5, tiene que defenderlo con una jugada como alfil C8, rey F6, y se dan cuenta, el plan es muy claro, el plan es llevar el rey hasta G8, por lo tanto aquí las negras deciden hacer rey F7, digo, perdón, alfil D7 y las blancas rey F7. Y nuestro plan es muy, muy sencillo, que es llevar nuestro rey a G8. Vamos a ver qué pasa si las negras hacen una jugada como alfil C8. El problema es que ahora ya llevamos a cabo nuestro plan, que era llevar el rey a G8. Por lo tanto, después de una casilla, una jugada como alfil E6, aquí no tenemos problema, rey H8, y el problema es que el rey no se puede mover a ningún lado. Por lo tanto, aunque nos corone, simplemente hacemos alfil G7 y sería jaque mate. Un jaque mate muy, muy bonito, muy espectacular. ¿Por qué? Porque simplemente llevamos a cabo nuestro plan, que es el pensamiento esquemático. Evidentemente las negras no se van a dejar, o sea, parece que sí será muy bonito, ¿no? Si pasa todo esto, yo diría, no, o sea, diste mate espectacularmente, pero pues no es la línea más agresiva, bueno, más defensiva de las negras, sino aquí obviamente no nos va a permitir hacer una jugada como rey G8. Por lo tanto, las negras, la mejor contestación que pueden hacer en esta posición es la jugada rey H7, justamente para evitar la jugada rey G8, pero ahora tenemos una jugada muy, muy fuerte en esta posición. ¿Cuál era la labor de este caballo? Bueno, la labor de este caballo era evitar que el rey llegara a H5 y llegara a G6. Pero se dan cuenta, en G6 ya está defendiendo nuestro rey. Por lo tanto, ahora el caballo solamente está defendiendo H5. Ahora tenemos que obligar que el rey se quite y además defender en H5. ¿Hay alguna forma? Claro que sí, con el caballo en F6. ¿Por qué? Porque le estamos dando jaque al rey, o sea, lo estamos quitando esa casilla y además estamos cubriendo H5, porque G6 ya está siendo cubierta por nuestro rey. Por lo tanto, la jugada es la jugada caballo G6. En este momento también se puede hacer la jugada caballo H5. Caballo H5 es una buena opción en esta posición y de hecho vamos a verla. La jugada caballo H5 seguido de rey H6 y caballo F6. Aquí simplemente estamos bloqueando la casilla G6 con nuestro rey, la casilla H7 con el caballo y la casilla H5 también con el caballo. Por lo tanto, aquí se dan cuenta, estamos amenazando mate con la jugada alfil C1. ¿Por qué? Porque el rey no se puede mover, de nuevo. No tiene ninguna casilla si le damos jaque con el alfil,
va a ser jaque mate. Evidentemente las negras no se van a dejar, van a hacer una jugada como F4, alfil C1 y alfil E8, una jugada espectacular por parte de las negras, es la jugada más defensiva en esta posición. Aquí simplemente no podemos decir, bueno, ya le ganamos, porque pues obviamente nuestro rival, como bien dijo Astrid, siempre tiene sus planes, ¿no? O sea, aunque nosotros tengamos nuestros planes propios, pues el rival también los tiene. Entonces, ¿cómo es que tenemos que ganar esta posición? Bueno, curiosamente aquí hay una jugada muy fuerte. Bueno, la jugada es rey por E8. Curiosamente es la única jugada que, bueno, que gana, vamos a decirlo de manera inmediata. La jugada caballo por 8 también gana la posición, pero no es la mejor opción. Simplemente porque después de una jugada como rey H5, el problema es que nos van a comer en H4 y vamos a llegar a una posición de caballo y alfil contra rey, que siempre es un dolor de cabeza para todos los jugadores de ajedrez. Por lo tanto, sí se puede ganar esto, o sea, evidentemente es una posición y de hecho vamos a revisarla hoy cómo se gana este tipo de posiciones, pero es mucho más sencillo comer de rey, es más directo. ¿Por qué? Porque después de una jugada como rey G6, tenemos una jugada fuertísima como lo es H5. H5 es una jugada durísima en esta posición. Y ustedes se pueden preguntar, oye Diego, pero no te entiendo por qué H5 si estamos dejando nuestro caballo a la intemperie. Simplemente por concepto. Aquí después de una jugada como rey por F6, hacemos alfil por F4 y la gran ventaja es que ahora el rey no puede comernos el peón, tiene que ser una jugada como rey F5 y siempre tiene, o sea, rey H5 ya pierde porque pues acuérdense del cuadrado mágico y habíamos dicho que si toca el cuadrado pues lo alcanza, pero ya no lo alcanza, por lo tanto pues va a coronar el peón. El rey se tiene que estar retrocediendo y simplemente vamos a poder coronar el peón y bueno, con dama de más. Ahora, les voy a enseñar una forma muy bonita que a mí me agrada mucho este tipo de posiciones porque son muy reales. Eh, la gran ventaja es que tenemos rey por E8, rey G6 y aquí podemos hacer rey E8. ¿Por qué rey, perdón, rey E7? ¿Por qué rey E7? Bueno, pues porque queremos defender el caballo, evidentemente, ¿no? Pero aquí después de una jugada como F3, el peón se está yendo, parece que se está escapando, pero pues simplemente después de una jugada como caballo E4, rey H5, rey F6, rey por H4, rey F5, rey H3, rey F4, rey G2 y rey E3, llegamos a una posición de este estilo, donde, bueno, le comemos el peón. Aquí llegamos a esta posición de rey F1 y, bueno, ahora tenemos que darle mate al rey. Justamente este tipo de posiciones, les digo, es una auténtica tortura para muchos jugadores. Poder dar mate al rey en realidad es muy difícil, no es para nada sencillo. De hecho, como nota personal, yo jugué una posición de este estilo contra un jugador también fuertísimo del UNAM, que se llama Edgar Froilán Luna Javier, que de hecho algunos lo deben de conocer, que nos está viendo la transmisión, y si está viendo los Froilán, pues no me dejará mentir. Llegamos a una posición de este estilo y yo no le pude dar mate. O sea, yo logué. Entonces, me traumaticé mucho en esa partida. De hecho, fue una Olimpiada Nacional, donde por no saber dar mate, no alcancé medalla y ganando creo que alcanzaba plata. Entonces, sí duelen esas y son las que te ponen a pensar de decir, siéntate y ponte a revisar cómo dar mate, ¿no? Bueno, vamos a revisar cómo es que se da mate. ¿Cómo se da mate en este tipo de posiciones? De hecho, vamos a llegar a esta posición que habíamos dicho. Eh, ¿Cómo se da mate en ese tipo de posiciones? Bueno, el método que vamos a ver ahorita, que les voy a enseñar, se le conoce como el método de la W. Hay dos formas de dar mate. De hecho, a lo mejor debe haber más, yo solamente conozco dos, el método de la W y el método del cuadrado. Ahorita vamos a ver el método de la W porque me parece muchísimo más intuitivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que comer el peón, evidentemente. Llegamos a una posición de este estilo. ¿Y qué tenemos que hacer en este momento? Bueno, simplemente tenemos que llevar primero el rey a cualquier borde del tablero. ¿Vale? Tenemos que llevarlo a cualquiera, no nos interesa cuál, pero esa es la primera etapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se podrán preguntar a ustedes. Esta es la parte más difícil de todo el problema, porque aquí depende específicamente de cada uno cómo es que se le ocurre, o sea, cómo tiene las ideas para llevarlo a un borde del tablero. No hay un método como tal, no existe, pero aquí depende de la creatividad de cada uno. Por eso es que llega a ser un poco complicado. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es empujar con nuestro alfil y ayuda del caballo al rey hacia alguno de los bordes. Entonces, pues siempre es recomendable acercar el caballo, ¿vale? Para pues, evitar que el alfil siempre va a cubrir las casillas negras y el caballo las casillas blancas, ¿vale? Entonces, rey F5, rey E4, siempre buscar la oposición para
quitarle casillas al rey negro. Después de una jugada como rey G3, caballo D5, rey G5, alfil F4, siempre que haya una posición de este estilo, como lo es en la oposición, podemos poner nuestro alfil enfrente y obligamos al rey a tener que irse para atrás. Entonces llega una jugada como rey H3, rey F3, se dan cuenta, ya logramos nuestro cometido, ¿verdad? Que era llevarlo a alguno de los bordes del tablero. Y ustedes se podrán preguntar, oye, pues qué bello, ¿no? Ya llevamos el rey a alguno de los bordes del tablero, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, simplemente tenemos que llevarlo. ¿De qué color es nuestro alfil? Tenemos que preguntarnos eso. El alfil es de casillas negras, por lo tanto tenemos que llevarlo a alguna esquina de casilla negra. ¿Y eso qué significa? Pues tenemos que llevarlo o a H8 o a 8. En este momento es mucho más sencillo llevarlo a H8, ¿no? Porque llevarlo a 8, perdón, a 1, parece muchísimo más lejos. O sea, está más cerca el rey de H8 que de A1. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a poner el caballo. Bueno, el rey rival siempre va a tratar de irse a la casilla contraria, o sea, a la casilla blanca. Por lo tanto, nuestro caballo tiene que cubrir esa casilla. ¿Cómo lo va a hacer? Con la jugada caballo E4, rey H4. Bueno, la jugada es aquí caballo G3, una jugada bastante fuerte en esta posición. Después de una jugada como rey H3, alfil G5, RH2, y ahora, si se dan cuenta, ¿a dónde lo queremos llevar? Bueno, lo queremos llevar a 8. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Con el caballo va a siempre bloquear las casillas blancas y el alfil las casillas negras. La jugada es alfil E3 en esta posición. Después de una jugada como rey H3, ¿a dónde no queremos que vaya el rey? Pues a la casilla blanca. Por lo tanto, vamos a bloquear que el rey se vaya a la casilla H2. Después de una jugada como rey H4, aquí hay un concepto que siempre les enseño, bueno, a los alumnos con los que estoy trabajando, que les digo, bueno, siempre es importante en el ajedrez tratar de poner alguna especie de mnemotec. ¿Por qué? Porque como son tantos conceptos, va a llegar un punto donde se nos va a olvidar. Entonces, en el mate de la W, cuando el rey esté a salto de caballo, muevo mi caballo. Ese es el concepto. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la jugada? La jugada es caballo E4. Una jugada bastante interesante, antinatural y rara, pero ¿por qué caballo E4 es una buena opción? Acuérdense cómo se llamaba el método. El método era la W. Por lo tanto, siempre, ¿a dónde estaba el caballo? El caballo está en G3. Se movió a E4, se va a mover a G5, se va a mover a E6 y se va a mover a G7. ¿Se dan cuenta? Aquí se forma una especie de W con el caballo. Por eso es que se llama el método de la W, porque el caballo va a tocar siempre y solamente esas casillas. Vamos a ver cómo es que se da mate aquí. Si viene la jugada rey H3, simplemente caballo G5, el rey no puede tocar H2, tiene que hacer rey H4, rey F4 no puede ir H3, rey H5, rey F5, y si el rey se va para acá, siempre alfil F2. ¿Vale? Les digo, es un mate un poquito complicado, pero hay de hecho varias variantes. Ahorita les voy a enseñar solamente una. Después de rey H5 perdemos un tiempo. ¿Por qué? Porque queremos que el rey esté a salto de caballo. Entonces, si el rey está a salto de caballo, muevo mi caballo. Rey se va a H5, caballo G7, rey H6, rey F6, rey H7, rey F7, rey H6. Le damos jaque en F4 de nuevo. El rey no se puede ir para atrás. Tiene que ir a hacer rey H7. Y de nuevo, aquí perdemos un tiempo. ¿Por qué? Bueno, aquí de hecho alfil G5 no es una muy buena opción, mejor alfil E3. ¿Por qué? Porque simplemente el rey va a salto de caballo y cuando está a salto de caballo, ¿qué hago? Muevo mi caballo, ¿verdad? Entonces, cuando el rey venga a H7, aquí es la única jugada donde el caballo no toca la W. La W era esta de acá. Aquí es la única casilla, la única jugada donde tenemos que hacer caballo F8 jaque. Rey H8 y viene la jugada alfil de 4 jaque mate. ¿Vale? Entonces, esta es la última parte del plan que queríamos hacer, que era llevarlo a una esquina del color del alfil. Por lo tanto, este es el método de la W. Es un poquito complicado. De hecho, es un método que, bueno, les recomiendo que lo revisen. Hay muchos libros, hay mucho material en línea para que lo puedan estar practicando. Y entonces, no les toque pasar lo que me pasó a mí en su momento. ¿Vale? Entonces, pues creo que por el momento es todo lo que les voy a mostrar el día de hoy, ya porque de hecho la garganta ya me empieza a molestar un poquito. Pero Perfecto. sí, pues para otra sesión, pues ojalá ya esté mejor y les pueda traer más material, ¿vale? Perfecto. Pues si gustas dejar de compartir pantalla, Diego.
Pues Claro que bueno, sí. sumamente interesante las dos posiciones que nos puso Diego. Por favor, ya saben, se quedan grabadas las sesiones, repásenlas con mucha calma. Y el tercer final, que como bien dice Diego, es un dolor de cabeza, ¿verdad? El final, el mate de alfil y caballo contra rey. La explicación que nos dio Diego es buenísima, practíquenlo mucho hasta que le salga. Yo creo que Diego lo puedes dar en cuanto, en 5 minutos me matas con alfil y caballo. Pues espero que sí, porque, bueno, se supone que puedes dar mate en 19 jugadas, o sea, en cualquier posición, en 19 jugadas dan mate. Entonces, a mí no me sale todavía, pero en menos de 30 sí puedo. En menos de 30 jugadas sí, sí, sí me sale. Perfecto. Pues bueno, es importantísimo, ya sea porque llega a pasar, como dice Diego, a él se le presentó este final, o aunque no llegue a pasar como método de entrenamiento, es buenísimo saber dar el mate con alfil y caballo. Pues nuevamente agradecemos mucho a Diego Baltasar. Felicidades por haber concluido ya la carrera de matemáticas puras, ¿verdad? Sí, sí, pues, en la Terminó ya UNAM. la carrera, como quiera continúa acompañándonos y pues bueno, cuando entre a un posgrado, es muy joven Diego, seguirá participando, esperemos que en los torneos de aquí de la UNAM. Muchísimas gracias Diego, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense, nos vemos, gracias, Street. Chao. Bye, chao.